Buenos días, mis amigos. Como de costumbre, aquí estamos, la entrevista con Juan TH. Hoy es un día muy satisfactorio para mí. Yo no sé cómo presentar a mi entrevistado de este día, porque es alguien a quien yo conozco desde que era muchacho, como lo conoce el país también, desde que era muchacho. Pero yo, de manera particular, tuve mucha controversia con él, sin saberlo muchas veces, con su padre también, y hasta con su madre, con quien no tuve controversia, porque tenía una relación de mucha afinidad con ella. Hablo de Roberto Salcedo, hijo, Roberto Ángeles. Y yo lo veo ahora, convertido todo en un hombre maduro, con familia, con hijos, casado, y todas esas cosas. Y veo como que ya estamos como de la misma edad. Casi. Juan, un gusto para mí estar aquí. Veía estos promocionales y decía, ¿en qué momento me tocará la oportunidad de estar con Juan TH en ese programa que se ve tan bien y que esta entrevista la hace en un ambiente muy distendido y yo sé que conecta con la audiencia? Por tanto, para mí es un placer estar aquí. ¿Sabes qué? El placer es más mío que tuyo. Mira, Sí. te voy a decir por qué. Porque yo recuerdo cuando tú hacías esos programas, Sí. ¿no?, que yo criticaba mucho. Y criticaba a tu padre. Y yo dije, ¿cómo es posible que pongan a un muchacho a hacer las cosas que hacía Robertico, como romper un cristal, todas esas cosas? Hasta que un día, en una rueda de prensa, que yo no sé si tú recuerdas, Roberto me dio la razón. Una conferencia de prensa, de manera pública, en algunos señalamientos que yo hacía. Pero después, con los años, yo recuerdo cuando ustedes vivían, todavía no se habían mudado, que yo solía ir a tu casa. Así en Bellavista. Ajá. Sí, No, sí. antes de eso. Yo, por la zona, pero era por la Selene. Sí, no, no, después. Entonces se mudaron de Villajuana. No, pero estamos en la urbanización Fernández ahí, tú dices. Sí. Y de la urbanización Fernández estuvimos... cerca del Canal 4. Vivía tu madre. Ah, bueno, madre. Sí, Villaconsuelo, esa parte. Sí, ahí yo muy niño. Exactamente. Muy niño. Sí, ¿no? Entonces yo recuerdo de esa parte. Sí, claro. Y recuerdo después cuando se mudaron. Lógico. Porque yo tuve una relación también muy cercana con Roberto. Sí. Antes de las aspiraciones políticas, yo alcalde y todas esas cosas. Yo lo sé. Y solía ir a tu casa, a Lambert. Esa parte, yo no sabía que era eso. Yo sabía que tú ibas, pero no sabía que era eso. Sí, porque tu madre... siempre ha cocinado bueno. Exactamente. ¿no? Y calentaba unos espaguetis. Pero muy bueno, Juan. Muy bueno. Muy bueno. Sí, así es. Entonces, de esa época, yo estuve como involucrado en esa familia. Sí, así es. Conozco a tu tío, claro, a Carlos. A Carlos. Sí, así es. No sé qué se ha dicho cuando se hizo Doña Cachi. Están con él, trabajan, Doña Cachi y Carlos trabajan juntos, tienen un programa de televisión. Hace mucho que yo no sé. Pasa por Doña Cachi Torres. Sí, eso fue una de las frases más emblemáticas de la televisión en los 80. Pase por Doña Cachi Torres a buscar su premio. Sí. Y toda esa época, todos esos años, todo ese tiempo, tratando a la familia, tratando a Roberto, a tu madre, a Doña Cachi, a Carlos Salcedo, y a ti un poco lejano por la diferencia de edad. Sí. Yo te llevo muchos años, por supuesto, aunque tú te has convertido en un hombre bien como maduro y sereno. Sí. Y justamente conversaba yo con el expresidente Hipólito Mejía, le dije que iba a tener una conversación contigo, y me dijo, oye, él está muy bien. La gente no lo sabe, no lo cree, pero Roberto es estudioso, disciplinado, cumple con sus tareas políticas. Sí. Y yo hasta me quedé un poco sorprendido de que él tuviera ese concepto, esa imagen sobre ti. Sí, yo he desarrollado con el presidente Hipólito Mejía una relación muy especial. Le agradezco infinitamente a él y a su familia, que han sido muy generosos con nosotros. En mi caso particular, me ha abierto las puertas de su casa. He ido con mucha frecuencia a hablar sobre la actualidad, a hablar del partido, a hablar del gobierno, a hablar de la relación que he ido construyendo también con el presidente de la República. En fin, hemos desarrollado una bonita relación en este tiempo que he llegado al partido, he llegado al gobierno, y le agradezco infinitamente sus orientaciones, sus consejos,
Y esa experiencia acumulada que ha tenido don Hipólito, tanto en la vida privada como en la vida política, que sirve mucho a uno para poder manejarse en estos ambientes. Yo no sé si, ¿qué piensas tú? Alguien me decía un día, ¿qué será lo que el presidente Luis Abinader le ve a Robertico? ¿Qué es lo que le ve? Y viendo un poco el material que me enviaron desde tu oficina, Sí, me di cuenta de cosas que yo mismo desconocía. sí. Y es que tú no eres solo un hombre de la televisión. No solo has hecho televisión, radio, cine, sino que también eres un hombre de la política Sí. y que te has dedicado a estudiar, que tú no vienes de la televisión propiamente. ¿Qué fue lo que tú estudiaste, además de administración de empresas? Bueno, Juan, en estos años, voy a poner un poco en contexto a Ajá. tu público. Desde el año 2016, de manera formal, finales de 2016, yo había tomado la decisión personal de ingresar a la actividad política. Inicié una fase y un proceso, no solamente de preparación académica, sino una preparación en todos los órdenes. Cómo uno organiza la actividad familiar, la actividad privada, para, llegado el momento y entrar a la política, poder manejar ambas cosas. Que el sustento de la familia a través de la actividad privada no se vea afectado por la dinámica de la política, el consumo de tiempo que supone la política. Por lo tanto, la preparación va en muchos órdenes. Y yo inicié ese proceso. ¿Qué faltaba? Faltaba la oportunidad, el momento preciso en el lugar preciso. Y Pero perdóname, tengo entendido que hiciste algunos estudios fuera del país, Sí. maestrías, todas Te esas cosas explico. para Me formarte. ayudó, claro que sí. Desde el punto de vista de la política, a partir de ese tiempo, tenía la carrera de administración de empresas aquí en la Universidad Iberoamericana. Pero entonces, en la Universidad George Washington, hice un máster en gestión de políticas públicas. En la Universidad de Buenos Aires hice varios diplomados, uno orientado en políticas públicas y otro en modernización del Estado. Todo lo que yo estaba consumiendo desde el punto de vista del estudio y la inversión de tiempo que estaba haciendo en eso, era abocado a todo el tema político, a una comprensión clara de los eventos en la República Dominicana, lo que ocurría también y lo que sigue ocurriendo a escala internacional, porque entrar a la política requiere de una alta dosis de responsabilidad, de enfoque. La gente tiene que entender que el paso aquí no es un paso improvisado, no es hacerle perder el tiempo a la gente, no es perderlo yo. Entonces, todo eso debe pasar por el debido proceso que yo he venido agotando. En la actualidad yo me defino, Juan, como un estudiante permanente. En eso estoy, permanentemente. ¿Y de dónde te sale esa aspiración, ese deseo de hacer política? ¿Te viene por tu padre o te viene porque tú tienes una sensibilidad social, un deseo de ayudar, etcétera? Yo la tengo. La gente ha sido particularmente conmigo generosa, muy generosa en 40 años de vida pública. La gente ha invertido en mí y en nuestras actividades lo más valioso que tiene, que es su tiempo. Ha invertido su tiempo para vernos en la televisión, para vernos en el teatro, para vernos en el cine. Llegar a la actividad política tiene que tener un sentido social importante y el servicio es fundamental. Somos servidores públicos. Es una manera también de retribuirle a la gente la generosidad que ha mostrado por tantos años. Entonces, Juan, aparte de las inquietudes, esto se asoció con las primeras conversaciones que tuve con mi padre a finales de los años 90. Él iniciaba la actividad política en el Partido de la Liberación Dominicana, fue candidato en 5 ocasiones de manera consecutiva, y eso generaba en el seno familiar también discusiones alrededor de los temas políticos. Llegamos a un punto que si pasábamos 1 hora juntos, el 90% del tiempo era hablando de política, y el resto, 10, 5 minutos, hablando de temas familiares o temas más triviales. ¿Y a doña Angélica le gusta No la tanto, política? no con la intensidad que nosotros debatíamos los temas. Y el centro de nuestra discusión y nuestro abordaje estaba siempre consignado en la política. Entonces, llegar al 2019 al lugar adecuado, con las personas adecuadas, fue ya
una suerte de formalización de todas estas aspiraciones que ¿Cómo fue caes tú entonces con Luis Abinader? en el PRM y no en el PLD? Bueno, Porque tu padre sí, fue funcionario, alcalde por el PLD sí. y todas esas cosas. ¿Qué ocurre? Yo lo he aclarado en otros lugares, Juan, pero quiero aprovechar tu programa para esto. Verdaderamente, la gente me asocia, por un tema de mi padre, a las filas del PLD. Sí, pero es lógico. Lógicamente. Yo nunca hice vida directamente como un cuadro, como un dirigente político del partido. Todas las fotos que aparecen, que están en las redes diseminadas, son en campañas de mi padre. Y yo ratifico aquí el orgullo que mostraba en cada una de esas escenas. Es un hijo apoyando a su padre. Tú eres padre de varios hijos y sabes perfectamente el nivel de satisfacción que tú puedes recibir al tener tu hijo apoyándote o una hija apoyándote. No, y ha sido así, Y ha sido así. mi vida, mis hijos siempre han estado a mi lado. Todo el tiempo. Entonces, Como los hijos de Hipólito están a su lado. lógicamente. Como los hijos de Luis Abinader están a su lado. Las hijas están ahí claro. con él. Es así. Entonces, yo tomar participación por vez primera en la política, en una campaña y en un proyecto político que no tenga una asociación familiar, se dio en una primera conversación con Luis Abinader a finales del año 2019 en casa de Orlando Jorge Mera, que en paz descanse. En casa de Orlando sostuvimos el primer encuentro. ¿Qué ocurrió ahí, Juan? Una identificación natural Una con el química. entonces candidato presidencial. Era una reunión pactada para media hora y duramos casi 3 horas hablando en la primera conversación. Todo fluyó. Entonces, yo recibí con esa empatía y en esa primera conversación que ese era el lugar y era la figura con la que yo iba a entrar a la política. De la mano de Luis Abinader. Además, generacionalmente también ha habido cercanía. Lógicamente, el primer presidente nacido después de la Revolución de Abril, un hombre con una visión de presente y de futuro, comprende claramente la problemática dominicana en todas sus vertientes, Juan, y lo estamos viendo en una muy buena obra de gobierno, No, estudió, con grandes se esfuerzos. preparó para eso. Se preparó para eso. Luis no es un improvisado de la política, al contrario. Ahí lo vamos viendo. Entonces, en ese sentido, comenzamos, Juan, una campaña, lo recordarás, muy atípica, en medio de la pandemia. Él se enfermó de COVID, yo desarrollé una labor dentro de lo que nos permitió el tiempo. En un lapso de unos 50 días pudimos recorrer más de 100 municipios en el país y 30 provincias promoviendo las aspiraciones del presidente. Duré el primer tiempo del gobierno colaborándole en un gabinete de comunicaciones, coincidíamos un par de veces, pero no tenía una formalidad, Una responsabilidad directa y asignada, sino una relación personal con el compañero presidente. Se dieron las condiciones de reestructuración en el Partido Revolucionario Moderno, ya me había inscrito en el partido. En esta reestructuración del año 2022 entendió el presidente Abinader, el presidente Hipólito Mejía y otros líderes del partido que debíamos agotar y debíamos tener una representación, una silla en la dirección ejecutiva del partido. He tratado de ganarme con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, ese reconocimiento. Ahora, ¿cómo hiciste ese como crossover, para usar una expresión de moda ahora, de la televisión, del teatro, del cine, a la política? Y que la gente te vea no como el que hace 7x7 Roberto, el que hace más Roberto, qué sé yo, todos esos programas que tú has hecho, y te vea como un dirigente político. Mira, no Juan, creo que sea tan fácil hacer eso. ¿Qué ¿O ocurre? sí? Nosotros hemos tenido una vida frente a las cámaras. Sí, Y es una vida a través del entretenimiento y demás. Y por tanto la gente siente, como le da tanto seguimiento a uno, sí se encuentra la transición que motiva inclusive este tipo de preguntas. Pero yo te voy a poner otros ejemplos. ¿Qué cantidad de médicos ha tenido la política dominicana que habiendo agotado un proceso privado de más de 20 o 30 años luego va a la actividad política y nadie le pregunta? No, claro, no es actividad pública. Un abogado ocurre y hace lo propio, o un ingeniero que se pasó la vida en la actividad privada y luego va a la política. Como la nuestra ha estado tan expuesta, pues nosotros hemos tenido que redoblar el esfuerzo también para que la gente se convenza a través de nuestro comportamiento y a través de la acción de que nosotros estamos en serio aquí,
de que estamos trabajando verdaderamente con apego y con responsabilidad, con seriedad, en beneficio de la gente. Que tenemos a un líder que es Luis Abinader, que está comprometido con el desarrollo de la República Dominicana, que vemos su entrega, está entregando sus energías en beneficio del pueblo dominicano, que estamos logrando cambios significativos, no solamente en la gestión pública, sino en la sociedad dominicana en su conjunto con este gobierno. Yo te oigo hablar y te veo tu lenguaje corporal. Y realmente, Roberto, ya yo no quiero decirte Robertico. Pero tú me puedes decir como tú quieras, Juan, no porque los cariños y los afectos se mantienen. Por una razón, yo una vez le dije a Orlando Jorge Mera, que lo conocí igual que a ti, siendo un muchacho, sí, porque su padre, el presidente entonces, Jorge Blanco, me mandó a su casa, sí, porque Yuri vino al país y fue a la casa de don Orlando y me mandó a cubrir como la actividad. Sí. Y ahí yo conocí a Orlando. Y después de ahí establecimos una relación hasta el día de su muerte. De hecho, tengo un vehículo eléctrico que él me hizo comprar, porque él tenía uno igual. Sí. Y le decíamos Orlandito. Después yo le dije en una ocasión que él tenía que dejar el Orlandito y ser Orlando, porque Orlandito lo dejaba como un niño, sí, seguía siendo un niño. Igual se lo dije a Juancito de los Santos. Sí. Despégate del Juancito. Tienes que ser Juan. Juan. Bueno, y en el caso tuyo, por igual, sí, ya tú no eres Robertico, tú eres Roberto, sí, un señor casado, con hijos, etcétera, etcétera. Sí, ya tú eres un adulto completo. Así, y además de con eso... Con 44 años ya, Juan. Y encima de eso, con una responsabilidad política importante. Entonces, por eso yo te pregunto, tú no eres un charlatán, nunca lo fuiste, no, a pesar de aquellos programas de niñez que eran libretos, que no lo hacías tú. Sí. Pero a pesar de estar tantos años en el medio, tampoco eres una gente beligerante. No anda provocando like por like, ¿no? Ni anda provocando discusiones estériles con compañeros, con aquellos, con los otros. Siempre como que te has mantenido en una posición seria. Sí. A pesar de las películas que yo creo que hay como mucho humor en ellas y todas esas cosas. Sin embargo, tú no, en lo personal, eso no es lo que tú reflejas. ¿Cómo los haces? Bueno, mira, Juan. ¿Cómo escribir un libreto de una película con tantos chistes y con tantos relajos y con tantas cosas? Sin embargo, tú no lo eres. Mira, Juan, verdaderamente, en mis actividades privadas, yo he sentido y he podido delimitar la personalidad que tengo, que quizás es una personalidad más sobria, y el sentido de la oportunidad para desarrollar la actividad como negocio. Entonces, el cine, por ejemplo, en un mercado limitado como el nuestro, si tú analizas... ¿Te ha hecho rico el cine? Bueno, pero si tú analizas, por ejemplo, en un mercado limitado como el nuestro, el cine y la comedia como género es el único género que te puede aglutinar la familia. Para tú hacer una película altamente rentable requieres la participación de la mayor cantidad de público posible. Si haces otro género desde el punto de vista comercial, estarías segregando el asunto. Y en un mercado que no es muy grande, si tienes que limitarlo a que los niños no vayan o los adultos mayores no vayan, estarías limitando el radio de acción, por ejemplo, del cine. Que no es apta para menores de 18 Exactamente. años. Entonces, nosotros no estamos, esta no es la sociedad norteamericana, que aunque tengan restricciones, el mercado es lo suficientemente amplio como para satisfacer la proyección de recaudación de una película. Entonces, ese sentido, que también lo llevamos a la televisión por el tema del rating, la audiencia y la comercialización, lo hacíamos sobre la base del desdoblamiento. Pero si tú me dices en términos personales qué tipo de películas me gusta ver los dramas. Yo soy mucho más dramático en ese sentido. ¿Y qué tipo de programas? Bueno, siempre he visto los programas y he escuchado los programas de corte político, desde que estaba en mis primeros años en la universidad. De modo que yo he desarrollado todas estas labores entendiendo que una cosa es el trabajo y otra muy distinta es la personalidad y los gustos que yo de manera individual tengo. Tenemos que hacer una pausa, con tu permiso. Vámonos al cambio.